Bueno, estamos con una de nuestras estrellas de este año, señor Matías Márquez, el Spectator Criticus. Buenas noches a todos acá, amigos, amigas y a todos los oyentes del otro lado. Qué presentación, gracias. Pero, Tanto como estrella, bueno, no me siento. Sí. Sí quiero contarle a la gente del otro lado que estoy bajo amenaza. Porque estoy bajo amenaza porque tengo acá a Marina y Sebastián, ¿no? Mirándome, apuntándome para que diga cosas buenas de la obra. No se me mueva mucho del micrófono ahí que se le va la voz. Ay, perdón, ahí está. Bueno, me quedo quietito. Bueno, Tiene miedo, tiene miedo. Sí, porque me amenazan. De hecho, le puse la música de Avenger hoy, ¿viste? Sí, es verdad. Bueno, arranco este ciclo, este año con Scorpio, ¿sí? Una obra que fui a ver el sábado pasado. Y la verdad que sorprendido, me gustó mucho, ¿sí? Voy a hablar, digamos, por ahí de cuestiones que no se tocaron hasta ahora en la conversación anterior, que tuve el placer de escucharlos. Pero bueno, hay una cuestión donde la obra, o el procedimiento principal de la obra, es el juego entre la ficción teatral, ¿sí? Y la realidad, ¿no? Eso es un poco lo que se va a encontrar también el público. Y uno comienza, de hecho, no entendiendo mucho, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿Esta es una loca en serio? ¿Qué onda él? Porque digamos, a mí me pasó particularmente que primero lo llama de un nombre, después lo llama el otro, entonces entra más o menos en el juego de entender qué está pasando y después dices, claro, estamos ante una actriz, ¿no es cierto?, y su pareja. Pero también hay algo en el entorno de la obra, este departamento, que también es extraño. O sea, al principio, cuando uno lo ve, lo tenés, digamos, de hecho, a la vista, vos entrás y ves la escena, tampoco te queda muy claro dónde estás, porque para hacer un departamento es bastante despojado. Y entonces hay como una mezcla entre monoambiente y sala de ensayo, y vas diciendo, ¿dónde estoy? Hasta que vas entendiendo más o menos ese juego. Pero digo, todos los símbolos de la escena, digamos, tanto esa cama, y los colores, eso quiero decirlo, ¿no? Hay una cuestión ahí en la selección de colores que también juega con la iluminación, porque hay una concordancia ahí. Está todo pensado. Quiero hacer ese aporte desde acá, porque justamente eso, ¿no? Va a llamar la atención eso, el despojado que está el espacio, los colores llamativos, el naranja flúor, amarillo, el verde agua, que son colores que luego a través de este juego de ficción y realidad uno va entrando y va viendo. Incluso hay escenas, una estructuración de escenas paralelas, esto de él entrando y ordenando y ella de repente que aparece como con cualquier cosa. Digo, quiero llevar un poco a esto, a mostrarle a nuestro público un poco cómo está pensado todo eso, digamos, tanto desde la dramaturgia como también desde la puesta en escena, ¿no? Y por supuesto también de la dirección. Pero bueno, yo creo que ¿por qué iba específicamente al juego de realidad y ficción, ¿no? Porque realmente uno entra en ese cotidiano de ese departamento con ese juego que en definitiva es un juego sexual, porque la pregunta es ¿qué los une ahora a esos personajes? Y bueno, lo único que quieren hacer es tener relaciones sexuales, que ni siquiera las tienen prácticamente. Y entonces ahí es donde uno llega a pensar, no, ¿por qué estoy con alguien? O ¿cómo estoy yo cuando estoy con alguien? ¿No? Si ni siquiera tengo aquello que todo el mundo habla, ¿no? Porque se dice, ¿no? El personaje es muy sexy y ella juega con ese carácter sexy de él. Y luego, bueno, ni siquiera tiene eso, ¿no? O las expectativas sobre el otro y las expectativas también que uno tiene sobre sí. Y me parece a mí que son dos personajes que están desencontrados consigo mismos y que, bueno, en ese desencuentro que tienen consigo mismo tampoco se pueden encontrar como pareja con el otro. A mí me da un poco esa sensación. Y un poco esa ficción viene a tapar eso. O sea, ese juego es muy lindo porque tapa, ¿sí?, la realidad, que es que no se están encontrando verdaderamente, ni con ellos ni con el otro. Y me parece que esta comedia dramática, porque si yo tuviese que decir una poética, lo diría eso, y tal vez por la reacción del público más que nada, porque por lo menos en la función que yo estuve se reía bastante, empatiza mucho, y yo también empaticé con los personajes, o sea, es verdad. No, claro, este juego, realidad y ficción, hace que vos vayas entrando en la realidad. Es como que vos vayas empatizando más, te olvides de que están jugando, ¿no? Y los vas viendo. Pero bueno, justamente, ya le digo, me parece que pasa eso, como que tapa esa ficción. Y después deviene lo dramático, ¿no? Además, hay un momento en donde el juego deja eso de ser tan divertido
y de repente, ¿no?, empiezan a aflorar esos conflictos internos que tienen cada uno, ¿no? Y me parece que sobre todo pasa cuando se empiezan a mezclar los terrenos, ¿no? Cuando uno se empieza a meter en el terreno del otro y ahí ya no gusta nada y empieza a aparecer esa parte. Y me parece ahí sí que el personaje de Marina es mucho más fuerte dramáticamente, porque es la que va a llevar el cambio de ella, esta intensa, esta loca. Uno entra en el discurso de él sobre ella, ¿no? Es una loca, intensa, no se soporta más. Y justamente el cambio que va a sufrir el personaje, ¿no?, donde se empieza a dar cuenta sobre lo que quiere o lo que verdaderamente quiere y qué le pasa con él, ahí es donde viene el dramatismo. Digo, la carga dramática en principio la lleva ella, para mí. Y luego él también entra en eso, ¿no? Porque claramente, porque él está más presionado de entrada. A mí me da la sensación que es un nenito grande, o sea, porque está bajo la mirada terrible de sus padres, de ella misma. Entonces, claro, cuando logra conocer un poquito de libertad, nada, ¿no? De repente Marina cambia, ¿no? Se encuentra con ella misma y bueno, hay cosas en las que hay que hablar, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que te lleva esa emoción también, ¿no? Porque Marina cambia, digamos, el drama está en ese personaje sobre todo, pero después también Sebastián nos lleva a esa profundidad de la que hablaban ustedes. Y no quiero dejar de decir también que la música en esta obra es esencial. La playlist que tiene esta obra es maravillosa. Digamos. La gente, desde que entras, yo tenía gente al lado bailando, digamos, cada día más loca, digamos. Pero bueno, todo el rock nacional, digo, hay argentinidad, por decirlo de alguna forma, digamos, eso, hay mucha argentinidad. Las letras de las canciones acompañan, digamos, las escenas y en lo que va pasando con las escenas. Y otra cosa también que hay que destacar de esta obra es la iluminación y el juego con el celular y el tiempo que hay que tener con eso, la precisión para que funcione todo. Hay cambio de luz y de música a partir de la actuación, Ani, y la verdad que eso también se ve muy ajustado y se nota el ensayo, porque si no sale mal, o sea, realmente ahí no tiene que parecer justamente bien realista. Así que eso también es de destaque y eso es un procedimiento constructivo escénico que está bueno que se vea y que se revele, ¿sí? Digamos, hay un trabajo ahí y la verdad que me gustó mucho eso también. Y ahora vamos a preguntarle a nuestro crítico, ¿qué otra obra fue a ver? Bien, ahora voy a hablar de una visita que se produjo en el Teatro ATS el 8 de junio de Héctor Rodríguez Brusa. Negro Brusa, puntaltense de Atepam. Exactamente, estuvo de visita con la obra Molière, El Envenenado. Una obra que yo fui a ver con mucho interés porque Molière es uno de mis autores favoritos de la historia del teatro y la verdad que me encontré con también una excelente obra que ya venía en realidad yo muy bien predispuesto porque Brusa estuvo en abril con Pasión y Muerte de Gauchito Gil, otra obra. Otra obra de él también. Exacto. Bueno, la verdad que el trabajo que ha hecho Brusa y María de las Victorias Garibaldi, que es quien dirige la obra, con Molière el Envenenado es buenísimo porque hay un estudio, digamos, de alguna manera de la biografía de Molière y también, digamos, mezclado con algunos pasajes de algunas obras muy importantes, como Tartufo, Las Princesas Ridículas, El Enfermo Imaginario. El título, digamos, de Molière el Envenenado, a mi entender, tiene como un doble sentido, digamos, porque en principio plantearía la posibilidad de que Molière fue envenenado, ¿no? Porque, claro, en la Francia de Luis XIV, mediados del siglo XVII, Molière era un autor muy polémico, muy polémico, que además tenía los favores de Luis XIV, entonces generaba mucha envidia. Caramba. De hecho, el personaje todo el tiempo está hablando acerca de la envidia del resto de los demás. ¿En qué sentido? ¿De Escorpio? Y unimos todas las obras. Y entonces, bueno, justamente eso, pero también el cargado de ese veneno, ¿no? Yo digo, también puede ser metafórico, porque en realidad en la historia verdadera Molière murió de su enfermedad bronquial, respiratoria, y acá aparece esta posibilidad de morir envenenado de la bronca, diría yo, de tantos años de haber estado ante los ojos del resto. Y en una obra que también es muy despojada en términos de elementos escenográficos, ¿no? Digamos, una silla antigua tapizada de rojo, que es para mí un guiño, digamos, al verdadero último momento de Molière en escena, porque cuando terminó de hacer El Enfermo Imaginario lo sacaron del teatro en la silla, pues no daba más, en una silla tapizada de rojo, y entonces realmente la obra lleva a ese punto, así que me pareció buenísimo eso, parece un cuadro la escena, y es justamente Brusa
como artista medium, porque realmente parece que es poseído, digamos, por Molière y por el resto de los personajes de Molière, lo que va generando, ¿no es cierto?, toda la historia, ¿no? Que va desde la niñez, su niñez, digamos, de Molière con su madre, que lo impacta bastante, la muerte de su madre, y lo va a marcar un poco a través del amor con las mujeres con posterioridad. Y bueno, y obviamente va pasando por todos los estadios de su historia, ¿no? Desde los favores del rey hasta la bronca y las envidias, ¿no? Que hacen que justamente termine de la manera en la que termina. Envenenado o muriendo solo y odiado, ¿no? Muy poco querido y sin los favores de Luis XIV a quien tanto aduló, ¿no? Pero bueno, justamente esto, destaco la labor actoral de Brusa. Tiene años. Realmente, yo digo, ves eso, ¿no? Un actor entregándose al rito, digo, ves a Molière, pero también ves a Tartufo, ves a una mujer, digamos, del siglo XVII, y bueno, y ves al enfermo imaginario, ¿no? Digamos, él vestido con un pijama blanco antiguo, y es como un cuadro viviente. Yo si tuviera que decir algo, esta obra es un cuadro viviente, y si te gusta Molière o si no lo conoces y lo querés conocer, y estás en Santa Clara o por cualquiera de los lugares de las giras donde anda Brusa, tenés que ir a ver Molière el Envenenado. Muy bien, muchas gracias. Te amo, Matías, Ay, dice sí. Diana Vive en Te quiero, Dai, yo YouTube. también. Jorge dice, saludos a todo el equipo de la radio, qué bueno escuchar a Matías, muy buena mirada, muy acorde su visión a mi gusto. Gracias, Jorge. Otra. Y Jimena dice, vamos, los esperamos, gracias por la difusión, Ser y Anita la rompen toda.